La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV, con la conducción de Vivi Landó, con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. SPS, Medicina Prepaga de Cooperativistas, es un servicio de Coomesipar Limitada. Paracetamol Matidol, contra el dolor y la fiebre. Apracur, té caliente, te calma. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a tratar un tema interesantísimo, artrosis de la rodilla. Seguro que ya escuchaste, o a lo mejor tenés vos, o sabés de alguien cercano a vos que tiene, o alguna vez en alguna charla alguien habló de artrosis. Es interesante el tema porque vamos a hablar con nuestro invitado, pero lo primero que le voy a pedir es que nos explique la diferencia entre artrosis y artritis, porque para los que no somos médicos se nos confunden un poco los términos casi iguales, pero muy diferentes, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a hablar de artrosis de la rodilla con el doctor Hermes Godoy Müller. Él es especialista en ortopedia y traumatología, medicina deportiva y regenerativa de la clínica MyLife, especialista reconocido por la Cámara Alemana de Médicos y amigo de nuestro programa. Estamos felices de haber sido los primeros que lo entrevistamos cuando él volvió a nuestro país hace un tiempito. Y bueno, y con mucho éxito lo tenemos también hoy aquí en el programa. Vamos a hablar de este tema. ¿Por qué? Porque la artrosis en la rodilla, atención estos datos, es uno de los tipos más frecuentes de artrosis. Su incidencia aumenta progresivamente con la edad y aunque es una afección que se describe por lo general en pacientes con 50 años o más, la presencia de esta enfermedad en edades más tempranas es cada vez mayor. Entonces, la idea del programa de hoy es ver qué es la artrosis, por qué se produce. Sí o sí, al cumplir años vamos a tener únicamente que tener artrosis en algún lugar del cuerpo. La de la rodilla es la más típica, famosa, habitual y sobre todo podemos evitarla. ¿Y cuál es el tratamiento? Todo eso vamos a investigar y vamos a preguntarle a nuestro invitado en instantes nada más. Y nosotros, como siempre, hacemos nuestro agradecimiento. Le agradecemos a Dios por el don de la vida, el amor, la salud, la familia, los amigos, por vos que estás del otro lado, por nuestros profesionales que nos visitan y por las empresas que hacen posible nuestro programa. Muchas gracias de verdad. Hacemos una pequeña pausa. Yo ya recibo a nuestro invitado y enseguidita estamos con el tema artrosis de la rodilla. Ya estamos con nuestro invitado, el doctor Hermes Godoy Müller. Él es especialista en ortopedia, en traumatología, medicina deportiva y regenerativa de la clínica MyLife, especialista reconocido por la Cámara Alemana de Médicos. Doctor, bienvenido al programa. ¿Cómo está? Buenas tardes, Vivi, un placer, gracias por la invitación, un placer compartir contigo y tu audiencia. Un placer tenerlo acá y ya le pregunto antes, ya le avisé que iba a preguntar, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre artrosis y artritis? Por favor, así para aclarar y ya después entramos en tema. Sí, la artritis básicamente, a diferencia de la artrosis, tiene que ver con las causas. Es decir, en la artritis existe una degeneración del cartílago, es decir, se va perdiendo el cartílago y la causa es que el sistema inmunológico no funciona bien y se autoataca, es decir, las personas se atacan a sus propias articulaciones por un mecanismo inmunológico produciendo el desgaste de las articulaciones. Mientras que la artrosis tiene que
tiene que ver con el desgaste natural o sobrenatural que tienen ciertos pacientes sin que exista ese componente de autoataque. O sea, artrosis, que es de lo que vamos a hablar, es lo que sucede por el paso del tiempo. Agravado tal vez por algún tipo de prácticas o de deportes o de exceso de peso o alguna cosa que usted nos va a contar. Sí, básicamente ahí radican las dos diferencias importantes. Artritis es un autoataque, ¿no? Cuando el sistema inmunológico no funciona y se desgasta la articulación, y la artrosis común o simple es básicamente el desgaste donde no está comprometido el sistema inmunológico. Claro. O sea que todos podemos tener artrosis y no todos artritis. Sí, existe una frase célebre con respecto al desgaste natural de las articulaciones, que es la artrosis, que cuando nacemos empieza el mecanismo de artrosis. Claro. Todos nacemos con una cierta capa de protección, que es el cartílago en todas las articulaciones, sí. Y a medida que vamos envejeciendo, haciendo las cosas mal, realizando cierto tipo de ejercicios que no son adecuados, podemos crear condiciones que aceleran el desgaste natural de las articulaciones. Es decir, sí, todos podemos o vamos a sufrir de un cierto tipo de desgaste o no. La diferencia fundamental, Vivi, es que existen pacientes que tienen artrosis en muchas articulaciones. Si hacemos una placa radiográfica, las podemos detectar, pero estos pacientes no sufren de síntomas, por ende jamás van a consultar con nosotros. O sea, ¿no les duele? No les duele. Ah, genial es eso. Bueno, genial o es un arma a doble filo, ¿verdad? No, porque eso es bueno, porque no todas las artrosis, nosotros hablamos, se activan o se desactivan. Nosotros, cuando un paciente tiene una artrosis, una articulación conocida y está con dolor por un cierto tiempo, hablamos de la activación de la artrosis. Vamos a comentar luego un poquito cómo podemos hacer para desactivar esa artrosis, que no duela y el paciente pueda prevenir tratamientos mayores que están relacionados a simplemente tratar el síntoma o incluso una cirugía. Perfecto. Bueno, y nosotros tenemos material que queremos presentar, por favor, a todos ustedes y a nuestro invitado que habla de las causas. Causas. La causa de la artrosis primaria es el envejecimiento de la articulación, aunque no hay una causa aparente que produzca este tipo de degeneración. Si la artrosis es de tipo secundario, podemos asociarla a una serie de factores de riesgo: edad, obesidad, lesión anterior o sobreuso, hereditario, debilidad muscular, enfermedades de exceso de hierro, exceso de hormona del crecimiento y otros tipos de artritis reumatoide. ¿Correcto? Es así. La causa más frecuente del desgaste sigue siendo nuestro estilo de vida, es decir, el sobrepeso y el sedentarismo. Gran epidemia hoy en día el sobrepeso. Sí, y el sedentarismo. Y el sedentarismo. Y de artrosis, entonces. Y de artrosis. Y eso quiere decir que cada vez hay pacientes más jóvenes con la dificultad de tener que convivir con un dolor. A modo de anécdota, en mis años de formación en Alemania, el paciente más joven que yo operé de una artrosis, no de la rodilla, de otra articulación, tenía 19 años. ¡Wow! Jovencísimo. Claro. Entonces, la artrosis y la degeneración de las articulaciones en general estamos viendo en pacientes cada vez más jóvenes. Y eso nos lleva a nosotros a buscar tecnologías nuevas para no tener que ser tan radicales en pacientes, en un grupo etario muy joven, porque anteriormente se le decía al paciente: está con artrosis usted, señor o señora, trate de convivir con ello, tome analgésicos, tome antiinflamatorios, haga un poquito de fisioterapia, y en 20 años, cuando esté peor o esté por llegar a la silla de ruedas, le ponemos una prótesis. Wow. Y en realidad eso es algo que es hoy en día inaceptable, porque la gran mayoría de los pacientes no tiene tiempo para perder 20 años sufriendo de dolor. Claro, por supuesto, nadie quiere sufrir de dolor, y si hay algo que se inventó, vamos a preguntarle al doctor, porque sospecho que tiene alguna solución para todo esto, que es el tema de la artrosis. Pero ya es bueno ir tomando datos, tomando el dato de si tenemos una vida sedentaria y si tenemos exceso de peso, estamos contribuyendo a tener artrosis lo antes
posible, ¿verdad? Sí, y otros factores después del sobrepeso y el sedentarismo, aunque muchos no lo quieren creer, es el deporte en exceso. Ah, sí. Sí, todos sabemos que hacer deporte Sí. ayuda a vernos mejor, a sentirnos mejor, a perder peso y por supuesto que estimula el sistema cardiovascular. Pero el deporte en exceso, sin hacer los chequeos médicos correspondientes, sin hacer un calentamiento previo antes de trotar unos 10 kilómetros, por supuesto que va a producir sus consecuencias, va a tener secuelas en las articulaciones de miembros inferiores, produciendo un desgaste más acelerado. Doctor, una consulta sobre el tema de deportes. Una persona que conozco me comentaba que ahora que es mayor, tiene un problema en la rodilla y en la cintura y en la espalda y todo, y que descubrieron que era porque cuando era joven trotaba mucho, pero él tenía los mismos zapatos deportivos, porque aparentemente estaban bien, y usó durante mucho tiempo, y cada zapato deportivo tiene un tiempo de vida, y es como que usó algo que le hacía que le golpeaba más. ¿Puede ser eso? Totalmente. Existen reglas. Una regla en medicina deportiva es trotar más de 5 kilómetros independientemente al calzado deportivo. Puede ser perjudicial para la salud y las articulaciones de miembros inferiores. Trotar más de 5 kilómetros Al día. Al día. Al día. Entonces, la persona que tiene el calzado adecuado y lo cambia frecuentemente, tiene que saber de que tiene que hacer todo lo posible para no forzar demasiado esas articulaciones. Y luego tenemos los pacientes que van al parque a caminar, a correr, que quieren desesperadamente perder esos kilos que tienen de más y no se dan cuenta que hicieron quizás 6 o 7 kilómetros, están con un sobrepeso importante y tienden a degenerar más rápido aún las articulaciones. La otra regla a la que mencionabas es de que si una persona corre 5 kilómetros diarios, es decir, unos 30 kilómetros a la semana, debe indefectiblemente cambiar ese calzado deportivo cada 6 meses. Cada 6 meses. Sí, Así porque hay es. gente que tiene de por vida, ¿verdad? Porque están bien aparentemente y no se cambian, pero es cada 6 meses. Ese es el... Sí, son errores muy frecuentes que ocurren, ¿no? Una persona con sobrepeso debe buscar el ejercicio adecuado para edad, género y condición física y peso. Pero eso es solamente el tema del trote, o la caminata también puede hacer daño con exceso de peso. No, el trote ya hay impacto, en la caminata no existe impacto. Hay que tener en cuenta que las rodillas con cada paso que damos deben soportar 5 veces el peso corporal. Wow. Quiere decir que un hombre de 1,90 m y 130 kilos 5 veces más. le está sometiendo a cada rodilla en cada paso que da 5 veces el peso corporal, que son 650 kilos, ¿no? Cada paso. Caminando eso no es tanto impacto como trotando. Entonces, hay que clasificar los deportes, si es un deporte de impacto o no, y por eso siempre está indicado en pacientes con sobrepeso y o ya lesiones en las rodillas de que realicen deportes amigables a la situación. Y eso es es la bicicleta, es la gimnasia acuática, son las caminatas, pero todo lo que es impacto básicamente debe estar prohibido para esos tipos de pacientes. Claro. Cuando se habla de exceso de peso, uno puede tener 2 kilos más y ya es un exceso de peso, y puede tener 10 kilos o 20 kilos. Cuando hablamos de ese exceso de peso que contribuye a la artrosis, ¿de cuánto exceso de peso más estamos hablando? Estamos hablando del exceso de peso. O sea, de 1 kilo más ya... 1 kilo de más es perjudicial, para eso están las escalas. Por supuesto que 1 kilo de más no es lo mismo que 20 o 30 kilos de más. Ahí el daño es mucho mayor. Pero la gran mayoría de las personas, a pesar del sobrepeso, realizan deporte de impacto y luego se extrañan porque tienen una degeneración masiva, una artrosis, un desgaste masivo en las rodillas. O sea, entró de moda el tema del trote, doctor, y uno va al parque a caminar o lo que sea y ve gente sin necesidad de poner una balanza, gente que sabemos que tiene unos cuantos kilos de más y están trotando felices de la vida. O sea, se están haciendo daño. Probablemente se están haciendo algún tipo de daño. No se puede cuantificar ni hablar de valores absolutos siempre. Se sabe por los estudios que el sobrepeso y el deporte de impacto contribuye a la degeneración. Fíjate, Vivi, que los mismos futbolistas de fútbol que siempre están en peso,
después de un tiempo tienen lesionadas las rodillas, y no por el sobrepeso, sino por el exceso, las lesiones constantes. Es decir, no existe un solo factor a quien echarle la culpa de la artrosis de rodilla. Son varios factores, pero cuando hablamos de sobrepeso es importante que el paciente entienda de que tiene que perder peso o realizar ejercicios amigables a su situación. ¿Y la gente que levanta pesas? ¿Eso no le da también artrosis? Por supuesto que existe un desgaste mayor porque es la misma condición que el sobrepeso. La única diferencia que es el peso que cargan estos pacientes es momentáneo, ¿no? Una vez que dejan de hacer el ejercicio con el exceso de peso, evidentemente el peso disminuye y la sobrecarga en las articulaciones también. Perfecto. Bueno, 1000 preguntas tengo, pero ya me avisan que tenemos que hacer el corte. Vamos a volver enseguida. Continuamos charlando con nuestro invitado, el doctor Hermes Godoy Müller. Está hablándonos de la artrosis, específicamente de la rodilla, pero del momento comenzó hablando, o sea, para saber qué era artrosis, quiénes podemos tener artrosis y qué tenemos que hacer para no tener. Eso es lo más importante, doctor. Ejercicio, no tener exceso de peso. A mí me preocupó eso, yo pensaba que me iba a decir exceso de peso, bueno, de 10 kilos más para arriba. Exceso de peso, o sea, 1 kilo más ya está contribuyendo a la artrosis. Tanto así que tengo muchos pacientes quienes con la sola reducción del peso, muchos de sus síntomas de la activación de la artrosis desaparecen completamente. Entonces, nosotros no podemos obviar ese dato interesante. Claro. Si la causa de la artrosis en un paciente es su sobrepeso y la degeneración prematura del cartílago, entonces tenemos que incluir dentro de su tratamiento la pérdida de peso, porque queremos hacer una medicina causal, es decir, ir a la causa del problema y no simplemente tapar el síntoma con un fármaco. Claro, que es lo ideal, que es lo que se debe hacer. Es así. La artrosis no siempre es con dolor, porque ya dijo que algunas personas no sienten dolor. ¿Y cómo se dan cuenta que tienen artrosis? No se dan cuenta hasta que coincidentemente se hacen una radiografía en coincidentemente por otro problema y llegan a la consulta por un problema de columna y casualmente hay una radiografía de la rodilla y uno les pregunta si tiene dolor y nunca tuvieron y nunca tienen y nunca tendrán dolor. Esos son casos bastante afortunados quienes probablemente tienen la degeneración normal, natural de cierta edad, pero que hacen todo lo correcto en su vida como para que esa artrosis no se active y por ende no se manifieste el síntoma principal que es el dolor. Ahora, cuando hablamos de artrosis, usted me va a explicar después con nombres claves, ¿verdad? Con los nombres verdaderos, pero está el huesito y en el medio hay una almohadita, ¿verdad? La artrosis es cuando esa almohadita se gasta y se choca hueso contra hueso. Así mismo es, Vivi. Existe arriba el fémur, hablando de la rodilla, abajo la tibia y la fíbula, y esa articulación es una articulación que tiene un amortiguador, como yo siempre digo, que son los meniscos, y entre los meniscos, tapando como una capa de cemento los huesos arriba y abajo, se encuentra el cartílago. Nosotros podemos, con la ecografía de partes blandas, en el consultorio, medir en cada porción cuánto cartílago hay y por eso, de esa manera, predecir el pronóstico de una articulación. Esa almohadilla, que es un amortiguador para la articulación, cuando se desgasta, es ahí que comienza la artrosis. Bueno, tenemos muchas cosas todavía, pero yo ya le quiero preguntar qué pasa, qué tenemos que hacer para que no se desgaste, hay algo que tomar, algo que ponerse, si ya se desgastó, cómo podemos recuperar. Bueno, pero vamos a seguir paso a paso para no confundirles a ustedes. Tenemos otro material, por favor, señor director. Síntomas. El síntoma más común de la artrosis de rodilla es el dolor de la articulación. La rodilla puede presentar calor, hinchazón e incluso escucharse un leve crujir. En casos de artrosis severa, donde se desgasta totalmente el cartílago, se produce fricción en los huesos que se traduce en dolor incluso estando en reposo. Dependiendo del grado de artrosis, es posible que se produzca deformidad en las rodillas e incluso cojera.
Bueno, perfecto. Entonces, esos son los síntomas. Y si no tiene dolor el paciente, ¿tiene que hacer algún tipo de tratamiento? No, si casualmente el paciente nos refiere de que tiene una radiografía donde ya el colega ha diagnosticado la artrosis de rodilla, básicamente solamente se trata activamente si es que el paciente presenta el síntoma que es el dolor. Si el paciente no presenta dolor, lo guiamos hacia un estilo de vida más saludable para hacer toda la prevención, para que este paciente ya con una artrosis en la radiografía no presente nunca síntomas, porque si no presenta síntomas, él va a llevar una vida normal. Claro. Bueno, pero hay algo, no sé, en la alimentación, además de cuidarnos de no tener exceso de peso y de hacer ejercicios, pero no con mucho impacto, ¿verdad? Pero hay algún tipo de, no sé, alimentación, algún polvito, alguna cosa que uno pueda ingerir para que esos cartílagos no se desgasten tan rápido. Sí, suponiendo que el paciente no esté con sobrepeso, no esté practicando demasiado deporte y la artrosis sea simplemente el desgaste, hay un montón de cosas a considerar. Una de las cosas es que el pH del cuerpo siempre debe estar lo más alcalino posible. Es decir, el pH del cuerpo significa si estamos ácidos por dentro o alcalinos, tiene que ser 7. ¿Sí? Tiene que ser alcalino. Tiene que ser 7 para encima, es decir, tiene que ser bien alcalino. Sí. Si el paciente tiene un pH alcalino, lo más probable es que nunca se le active su artrosis. Y ese pH depende de nuestra alimentación, Vivi. Si nosotros consumimos muchos productos de origen del reino animal, nosotros estamos contribuyendo a un pH ácido, por ende, probablemente la artrosis se va a activar y el desgaste del cartílago es mayor. Por eso las culturas donde se consumen muchas frutas y verduras crudas y menos productos de origen animal, estos pacientes sufren una muy menor incidencia de artrosis de rodilla que nuestros países occidentales, donde nuestra alimentación se basa más bien en carne y productos derivados de origen animal. Perfecto. Por un lado, eso es la alimentación, luego viene la suplementación. Sí. Los pacientes que suplementan con ciertos componentes que pueden tener una incidencia, también siempre están mejor preparados que aquellos que no le dan mucha importancia a la alimentación o a la suplementación. Pero hablando de suplementación, siempre uno tiene que consultar con el médico y no ir, porque de repente uno se va a la farmacia o a algún lugar y te volvés loco con todas las vitaminas, cartílago de tiburón, de no sé qué historia, de esto para colágeno, bla, 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 y da ganas de tomar todo para no tener problemas. Sin embargo, ya aprendimos acá en el Doctor en Casa de que muchas veces eso nos puede hacer daño. Sí, o puede no ayudarnos según nuestras expectativas. Hay mucha gente que tiene sobrepeso y toma un montón de suplementos tratando de prevenir la artrosis, siendo que la mejor prevención de un paciente con sobrepeso es la pérdida de peso. O sea, no hay que autoengañarse. Los suplementos funcionan muy bien, el precursor del colágeno es la vitamina C, en dosis altas puede colaborar la formación de colágeno en cualquier articulación, también en la rodilla. Otros suplementos como la glucosamina, el chondroitin sulfato, tienen su efecto preventivo y cuando la artrosis aún no está muy avanzada. Un paciente con artrosis muy avanzada probablemente no va a ser muy feliz pensando en que ese suplemento lo va a ayudar, sino son otros factores más importantes. Perfecto. Bueno, y tenemos otro material que habla de las etapas de la artrosis. Vamos a ver. Etapas de la artrosis: pérdida de elasticidad del cartílago, modificación ósea. El hueso puede ensancharse, pueden aparecer quistes en el cartílago y crecimientos óseos. Desprendimiento: algunos trozos de hueso frotan por la articulación. Rotura del cartílago e inflamación. Esas son las etapas. Esas son las etapas y hay pacientes quienes se presentan en la etapa inicial y otros pacientes que se presentan en la etapa final. En la gran mayoría de los pacientes nosotros podemos dar una ayuda, podemos tratar de solucionar para ellos el problema y en otras ocasiones básicamente tenemos que ser un poquito más invasivos. Doctor, ¿y cuando el paciente tiene artrosis, le duele? ¿Le duele cuando mueve la articulación o le duele estando quietito? ¿Le duele lo mismo?
Síntomas típicos de la artrosis son los dolores. Y los dolores típicos de la artrosis se presentan cuando el paciente está mucho tiempo sentado o acostado, quiere levantarse, incorporarse, dar esos primeros pasos. Eso es muy típico, esos primeros 10, 15 pasos duelen un montón. ¿Sí? Y luego es como que el paciente refiere que el engranaje comienza a funcionar. Sí. Y eso es en la etapa inicial. Luego se viene de que el paciente presenta dolores incluso en reposo. Los dolores nocturnos son muy frecuentes, el paciente ya no puede dormir del dolor. Y básicamente eso hasta que el paciente no puede más dar ningún paso. Existen destrucciones masivas de la articulación, con deformación masiva de ambas rodillas y muchas veces el paciente tiene que ir a la silla de ruedas. Qué terrible. Bueno, pero a la vuelta del corte, doctor, nos va a contar qué hacer, ¿verdad? Porque ahora ya entendimos, ahora queremos la solución. Volvemos enseguida. Continuamos nosotros hablando de artrosis de la rodilla con nuestro invitado, el doctor Hermes Godoy Müller. Y por fin llegamos al momento que yo quería, porque es justamente el tratamiento. Y ahora estoy viendo tratamiento regenerativo ACP o PRP, plasma rico en plaquetas. Ya me parecía que tenía que tener algo, doctor, de plasma rico en plaquetas para este tema, ¿verdad? Sí. El plasma rico en plaquetas o PRP o los famosos factores de crecimiento plaquetarios, que son todos casi sinónimos, se empezaron a utilizar desde el año 1990. Y como toda cosa que empieza, uno no sabe bien si va a funcionar, qué resultado va a tener, el paciente va a estar feliz o no, en qué campos de la medicina se puede llegar a usar, y a partir del año 2000, 2005 se puso bastante fuerte la tendencia a tratar degeneraciones articulares, desgastes articulares con la propia sangre del paciente. Y realmente es fantástico porque podemos en una artrosis ya diagnosticada sacarle en gran parte o completamente los síntomas a los pacientes. O sea, que termine el dolor. Exactamente. Los pacientes lo que quieren es que termine el dolor. A ellos no les importa si la artrosis es grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, eso lo sabemos nosotros. Pero ellos lo que quieren es volver a poder dormir de noche sin dolor, a subir y bajar escaleras con el menor dolor posible. Y ahí el plasma rico en plaquetas hoy en día, para mí, en mi consultorio, juega un papel muy importante en degeneración de las articulaciones, sobre todo en rodilla. Quiero recordar que la artrosis de rodilla es la articulación más afectada de las articulaciones mayores con este diagnóstico de artrosis. Y la gran mayoría de los pacientes que sometemos con plasma rico en plaquetas son de rodilla. Doctor, ¿cómo se hace el plasma rico en plaquetas? Sí, creo que tenemos un video y cuando pongan el video puedo ir explicando un poquitito. Vamos a ver entonces. Tratamiento regenerativo ACP o PRP, plasma rico en plaquetas. Este procedimiento técnico consiste en la extracción de una muestra de sangre del paciente y mediante centrifugación con la tecnología adecuada se aíslan las plaquetas y se activan sus factores de crecimiento. Una vez obtenida esta preparación, se inyecta dentro de la articulación afectada. En la artrosis de rodilla, ha demostrado ser capaz de estimular la regeneración de nuevo cartílago y bloquear la destrucción del mismo por el avance de la enfermedad. Bueno, era eso, ¿verdad? Ahora quiero que me explique. Suena bastante complicado, pero de hecho no lo es. En el pasado existieron intentos en tratar de sacarle el dolor a los pacientes con inyecciones. Se utilizaba mucho en el pasado los corticoides. Hoy sabemos de que realmente no es la mejor opción, a no ser que el paciente tenga más de 90 o 100 años y se le quiera dar un alivio por un tiempo. Luego vino el ácido hialurónico y hoy en día tenemos el plasma rico en plaquetas. Consiste en una pequeña extracción de sangre, como lo estamos viendo en el material.
Son 15 ml de sangre los que sacamos del brazo del paciente. Sí. Posteriormente, sin ningún aditivado, eso entra dentro de una máquina que por un proceso mecánico separa la sangre y arriba obtenemos un líquido más claro que es el plasma y ahí se encuentran nadando una mayor concentración de plaquetas. Esas plaquetas luego 5 a 7 días después en la articulación se liberan, es decir, explotan y van a empezar a atraer factores de crecimiento plaquetario. Y esa es la palabra clave, porque esos factores de crecimiento plaquetarios que se pueden identificar bioquímicamente son los responsables de atraer colágeno, de estabilizar el colágeno ablandado por la artrosis. Y los americanos exageradamente le llaman a este procedimiento, por ello, rejuvenecimiento articular. Ese es el procedimiento del plasma rico en plaquetas. Dependiendo del grado, Vivi, de la artrosis del paciente, nosotros podemos esperar hasta una reducción en un 100% de los síntomas, si es un grado inicial, es decir, un grado 1 a 2, y un grado 3 a 4, dependiendo, podemos nosotros hablar de una reducción entre el 40 y el 70% de los síntomas. Es maravilloso. Para un abuelito de 75, 80 años, quien está con mucho dolor hace 10, 15 años, una reducción del 50% de los dolores es muy importante. Claro. Los pacientes se consideran como curados, siendo que la palabra curación jamás debe utilizarse en este caso, pero lo importante con este procedimiento es que simple, no invasivo, es decir, sin cirugía, nosotros podemos devolverle la calidad de vida a los pacientes. Doctor, pero en su consultorio va una persona, usted va a hacerle esto de plasma rico en plaquetas, le extrae la sangre, ahí mismo ya tiene el aparatito para centrifugar, separar todo, y ahí mismo la aplica. Así es. Y después de 7, 8 días es que eso comienza adentro del cuerpo a hacer lo que tiene que hacer. Sí. Siempre les advierto a mis pacientes que la primera semana no van a sentir absolutamente ningún cambio, luego empiezan los cambios. En general, dependiendo del grado de artrosis, hacemos 3, 4, a veces 5 inyecciones y lo hacemos todo en el consultorio. La firma Artrex ha dispuesto una centrífuga, ha elaborado esta centrífuga, las jeringas que son completamente estériles. Hay un montón de ciencia detrás de todo el procedimiento y aislamiento de estas plaquetas. Lo hacemos todo en el consultorio. Normalmente para una rodilla el procedimiento no demora más de 30 minutos. Qué maravilla. El paciente entra y sale caminando. Como es sangre propia, no es un producto químico, básicamente el riesgo a reacciones al líquido es casi nulo. Claro. Claro, porque es algo que se le saca al mismo paciente, la sangre le vuelven a poner, pero nada más que separadito del plasma. Es así mismo. Plasma es lo que se pone. El plasma es el que se vuelve a introducir en la rodilla. Utilizamos para eso un ecógrafo, para cerciorarnos de que el líquido realmente está en la cavidad de la rodilla y no en algún músculo o debajo de la piel. Claro. Doctor, ¿y cada cuánto uno tiene que hacerse ese procedimiento? Sí, son 3 a 5 inyecciones dependiendo de las expectativas de los pacientes y dependiendo de la gravedad de la artrosis, hacemos las inyecciones cada 2 a 4 semanas. Si es una persona bastante impaciente, joven, quien no tiene una artrosis muy grave y quiere volver rápidamente a sus actividades deportivas, hay veces que hacemos cada semana o cada 2 semanas, entonces en 6 semanas, 1 mes y medio, el paciente está gozando el beneficio completo del tratamiento. Claro, porque además esto con el plasma no solamente sale el dolor, sino que también se regenera el colchoncito. Sí, muy importante de diferenciar qué significa la palabra regeneración cuando hablamos de plasma rico y cartílago. Hay que entender de que el cartílago, que es un colchoncito, el amortiguador, se empieza a ablandar y a romperse. Lo que hace el plasma es estabilizar ese colágeno. Y al estabilizar el colágeno, el cartílago deja de caer. Perfecto. Bueno, súper claro. Ahora vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta estamos en la parte final. Tenemos preguntas de la gente y terminamos el programa. Volvemos ya. Muy bien, parte final de nuestro programa, pero ustedes que están en las redes sociales han enviado consultas para nuestro invitado y vamos con esa primera pregunta. Mónica de Piribebú dice,
¿Cuándo una artrosis de rodilla debería ser operada? Interesante. Una artrosis de rodilla debe ser operada cuando se ha intentado absolutamente todo para calmar los síntomas. Empiezan con analgésicos antiinflamatorios y una rehabilitación y cambio en el estilo de vida. Posteriormente, si eso falla, uno pasa al plasma rico en plaquetas y seguir con los factores del estilo de vida. Y si todo eso no ha solucionado el problema y el paciente realmente está con una artrosis de rodilla en grado avanzado, pues entonces se debe de operar. ¿Cuál es la cirugía recomendada? Es una prótesis de rodilla, es decir, se sacan ciertas partes del fémur y de la tibia, de ambos componentes, se coloca un componente metálico, se recobra completamente la función, los dolores al no existir más contacto entre hueso y hueso desaparecen y tiene un índice de eficacia del 85% cuando todas las condiciones adyacentes a la cirugía son las correctas. Antes se operaba más de seguido, o sea, era más común ya poner prótesis y operar hasta que aparecieron todas estas cosas de plasma rico en plaqueta, por ejemplo. Como todas las cosas en la vida, no solamente con la artrosis se dio eso, sino que también con los tratamientos de columna. A medida que fuimos entendiendo un poquitito más cómo operar, empezamos a operar un montón. Y una vez que operamos demasiado frecuentemente y muy rápidamente, entendimos que también podemos tratar las patologías de otra manera sin necesariamente ser invasivo de entrada. Mi formación fue meramente quirúrgica en Alemania, el 90% fue quirúrgica, 10% fue no quirúrgica, pero si yo soy el paciente, voy a hacer absolutamente todo lo que esté a mi alcance de manera no quirúrgica para tratar de resolver el problema. Y una vez hecho eso y no ha funcionado, pues entonces soy el primero, el que apoya una cirugía, porque es la única manera probablemente de ayudarlo al paciente. Claro. ¿Y qué vida útil tiene esa rodilla que se pone, esa prótesis? Todo depende del peso del paciente, porque ahí volvemos a empezar de cero. ¿Sí? Si el paciente sigue en sobrepeso, por supuesto que va a ocasionar un desgaste mayor de la prótesis, pero calculándolo así sin considerar todos los factores, son 15 a 25 años. En el peor de los casos pueden ser 15 años, en el mejor de los casos 25 años. Aunque por supuesto que hay casos en donde la prótesis, la vida útil a los 5 años por factores de la cirugía, del sobrepeso, una mala conducta de los pacientes puede hacer de que la prótesis afloje antes. Claro. Tenemos pacientes que se colocan una prótesis, siguen jugando tenis, siguen jugando vóley, siguen jugando fútbol y eso realmente no es aconsejable. O sea, se pone la prótesis y ya no tiene que hacer ese tipo de deportes de choque, ¿verdad? De impacto. De impacto. Es lo que por lo menos nosotros le decimos dentro de nuestro consultorio a los pacientes. Ahora, lo que hacen los pacientes es otra cosa. Bueno, tenemos otra consulta. Vamos a ver, por favor. Soy corredor, tengo más riesgo de sufrir artrosis de rodillas. ¿Y qué debo hacer para prevenirla? Dice Joaquín de Ciudad del Este. Y hablamos un poquitito de eso, ¿no? El corredor tiene que analizar cuántos kilómetros corre por día, debe realizar un examen por un especialista, acudir a la nutricionista para ver su estado de suplementación, alimentación y peso, tener un calzado adecuado. Si todo esto está en regla y en condiciones, probablemente él va a poder prevenir la artrosis de rodilla si él no exagera. Si es corredor de maratones, es decir, 42 kilómetros, entonces no importa todos los riesgos, todos los factores anteriormente citados, probablemente él, si lo hace a largo plazo, va a tener un desgaste mayor de las rodillas. Perfecto. Bueno, se nos acabó el tiempo del programa, ¿verdad? Interesantísimo, por supuesto. Doctor, muchas gracias por su presencia y te esperamos en un próximo programa. Muchas gracias por la invitación, Vivi. Ha sido un placer compartir contigo toda esta información. Muchas gracias. Nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. No te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, que pases bien. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza.
Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. SPS, Medicina Prepaga de Cooperativistas, es un servicio de Coomesipar Limitada. Paracetamol Matidol, contra el dolor y la fiebre. Apracur, té caliente, te calma. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Fue una realización de Alicante.